estela de mi barco sobre el océano occidental, como la marca de fuego sobre la frente del buey, como las manchas de sangre sobre los muslos de la doncella, como las pisadas de los niños sobre la nieve recién caída. Este océano ha dejado de ser simplemente natural. Pertenece ya al hombre. Es humano. Podemos vanagloriarnos de haberlo humanizado. Sin embargo, me sería naturalmente muy grato hoy, después de 69 días, divisar una costa. Ya no sois unos niños, altezas. Estáis entrando en el mundo. Así pues pasáis del reino de la verdad al reino de la mentira. Y todo cuanto hasta ahora se os ha enseñado, los preceptos de la religión, los ejemplos de Cristo y las tradiciones de vuestros antepasados, todo ello es de una inmutable y cabal veracidad. Y yo quisiera, por lo tanto, que lo olvidarais cuanto antes. Ya no juega papel alguno. La inocencia se rige por los preceptos divinos. El mundo se rige por aquel precepto divino que deroga a todos los restantes. Ganarás el pan con el sudor de tu frente. Pero el pan, altezas, no se puede ganar sin esfuerzo, puesto que se produce con esfuerzo. El sudor es un deber común a todos los hombres. Para algunos se trata de un sudor real, como consecuencia de un esfuerzo físico. Para otros, y es este vuestro caso, es un sudor simbólico, como corresponde a la actividad intelectual. Vuestro privilegio, altezas, es serviros del trabajo de los demás. Pero habéis de compartir ese privilegio, y eso requiere vuestro esfuerzo, el sudor de vuestras frentes. Acudirán a vuestras altezas muchos hombres con demandas, ruegos, peticiones. Cada uno de ellos mentirá a costa del sudor de su frente. En otras palabras, se servirá del lenguaje cortesano y tratará de ocultar cuáles fueran sus propósitos bajo giros sin sentido, oscuros o absolutamente incomprensibles. ¿No dirá pues nada? Así es. Pero dirá, sin embargo, algo más que nada en absoluto, puesto que ha de moveros a actuar tal y como él desea que actuéis. Ahí está su punto flaco. Ello os permitirá descubrir... Disculpadme. ¿Qué es lo que habréis de descubrir, Medinaceli? Lo que piensa. No, príncipe. El hombre no está dotado de forma tal que pueda pensar cuando miente en lo contrario de lo que dice. Los embusteros empedernidos piensan lo que dicen, especialmente los de la corte. ¿Qué es lo verdadero? Lo auténtico en un hombre. ¿Medinasidonia? Lo que desea. Mejor, duque. Eso está mucho mejor, pero no suficientemente bien. Si conocéis lo que un hombre desea, sois tan listos como él mismo. ¿Qué es lo que habéis de saber para serlo más? ¿Y bien? Nadie. Lo que precisa. Esa es la respuesta. Es eso lo que habréis de descubrir.
La propia necesidad constituye la esencia misma de un hombre. Bien. Como ejercicio práctico, propongo a vuestras altezas la investigación sobre los propósitos de cualquiera, tomando a título de ejemplo uno de los que espera en la antecámara. Señor mío. No, por favor. Ahora entramos de servicio. Paciencia. De verdad, la audiencia va a comenzar enseguida. Paciencia. ¿Creéis que no me doy cuenta del sudor de vuestras nobles frentes? Os encarezco que creáis que cuando yo requiero vuestro esfuerzo, lo hago porque solo os deseo lo mejor. Entiendo. Creo haber adivinado vuestro propósito. Ambicionáis el cargo de tercer confesor de la reina. Hijo mío, qué discípulo, qué éxito para mí. Con gusto soportamos la debilidad de nuestra vejez cuando vemos brotar en torno nuestro la siembra de nuestra juventud. ¿Me habéis llamado? Sí, señor mío, a vos mismo. ¿Cuál es vuestro nombre? Colón. ¿Y el nombre de pila? Cristóbal. Los muy nobles duques de Medinaceli y Medina Sidonia desean hablar con vos. No es posible, sus altezas. Es una alta distinción que ellos mismos en persona. Esperad un momento. ¿Cómo dijisteis que eran sus nombres? Medinaceli y Medina Sidonia. Magnánimos duques, gloriosos amigos de los sabios, en nombre de la nueva ciencia que llamamos geografía y que se dispone a iluminar la tierra de los hombres. Busco a los duques de Medinaceli y Medina Sidonia. Estáis ante ellos. Comencemos el ejercicio práctico. ¿Cuál es vuestro ruego? Os concedemos permiso para hablar. Magnánimos duques, es mi muy apremiante deseo viajar a las Indias. A las Indias. En barco, serenísimos señores. Las Indias quedan lejos hacia el este. Ningún océano conduce a ellas. Yo he encontrado ese océano. ¿Dónde lo habéis encontrado? Sus olas rompen contra las costas de España. Habláis muy oscuramente, señor mío. Traigo conmigo una carta, altezas. Es del propio Toscanelli. Toscanelli es el más grande cosmógrafo de todos los tiempos. Un cosmógrafo es un descriptor de la Tierra. Entregadme la carta. A la reina. Se trata de una carta real, por así decirlo. Decid de una vez lo que deseáis. Quiero navegar hacia el oeste. Me fundamento en el hecho de que la Tierra es una esfera. Quiero decir que la Tierra es una bola. Bueno, en cierto modo como una pelota, para que me comprendáis. ¿Qué decís de una pelota? Explicaos mejor. Una pelota. Por supuesto, una muy grande, que en pequeñas porciones aparece casi plana. Así pues, la Tierra es como una pelota, la cual, puesto que el observador reside sobre ella, tiene para éste la apariencia de un tablero. ¿No es difícil de comprender? Para ser claro, señor mío, yo no lo encuentro nada fácil. Disculpadnos, tenemos servicio en la antecámara. Contáis con nuestra simpatía. Esperad un momento. Vuestro servicio está aquí. He venido a completar España, a hacer la dominadora del mundo. Espiritualmente, se entiende. Os ruego encarecidamente que regreséis y me escuchéis. ¿Tú tienes idea de lo que pretende? ¡Mierda! Este ejercicio nos lo van a hacer repetir otra vez.
Canción del imperio y la pobreza. La rendición de Granada da fin a la reconquista y trae a nobles e hidalgos un futuro pesimista. Tras 7 siglos y pico de patriótico negocio, la espada antaño rentable se ve condenada al ocio. No hay moros que despojar, ni glorias que conseguir, no hay tierras por cristianar, ni feudos a repartir. Todo parece anunciar la crisis de la nobleza y el ascenso de otra clase, creadora de riqueza. Pero surge tras el mar la tabla de salvación y una nueva reconquista prolonga la situación. Obtenida su unidad, empresa nada sencilla, España entera se entrega al servicio de Castilla, al servicio de Castilla. El reino más poderoso añora su reconquista e impone a todo el país un destino imperialista. Se acercan años gloriosos de dominio y de grandeza. España labra su imperio, pero siembra su pobreza. Y cuando al paso del tiempo el imperio se derrumba, la economía de España yace enterrada en su tumba. La rendición de Granada da fin a la reconquista y trae a nobles e hidalgos un futuro pesimista. ¿Cómo les va a vuestros judíos, moros y herejes? ¡Va! Confiaba que al menos dejaseis un par de ellos. Judíos, moros y herejes son los únicos que aún pagan impuestos en este país. Así revienten todos. Para vos, varón, cualquier cuestión es solo una cuestión de dinero. Rehúso aceptar ese punto de vista. Además, no penséis que hacemos tal mal negocio. Olvidáis que antes de liquidarlos se les condena y que el primer castigo es la confiscación de sus bienes. Don Ronco Patillas, del Duque de Cádiz, señor, y urgente. El embajador de Granada ha solicitado salvoconducto. Ha llegado ese hombre a palacio. No lo he visto, señor. ¿Os sugiere algo esta noticia? Nuestros heroicos caballeros asedian Granada desde hace más de 2 años. Aunque supongo que eso no os interesa, puesto que los tales no pagan impuestos. Son, sin embargo, dignos de respeto. Han quemado los trigos de esa ciudad, talado sus frutales y secado sus acequias. El ídolo Mahoma hechiza el valor de sus servidores. Pero nada puede contra el hambre. Ni contra el dinero, don Ronco. La reconquista ha terminado. Y también un negocio. Sus católicas majestades tendrán que liquidar su deuda con los prestamistas judíos. 1,5 millones de maravedíes. Dinero, siempre dinero. Cristo ha vencido a Mahoma. Con la ayuda de Moisés. ¿Qué importancia puede tener la economía cuando habla la historia? Hasta hoy, España era solo un pedazo de España. El hombre que trae esas credenciales viene a completarla y la sitúa en la cima de los pueblos cristianos. ¿Completar España, decís? Ese hombre está esperando ahí fuera. ¿Dónde? Traedlo inmediatamente. Granada rendida. El último
último baluarte del paganismo en cenizas. Yo os lo aseguro, varón, este año de 1492 será la A de un nuevo alfabeto histórico. Deseáis llegar hasta la reina. Vos lo habéis dicho. Por lo que veo, tenéis un documento que entregar. Algo más que un simple documento. Traed. ¿A vos, señor? ¿Sabéis acaso leer? Ese documento es de gran trascendencia. Ha de legitimaros. Vos lo habéis dicho. Es para la reina. Yo soy el secretario de la reina. Yo soy Cristóbal Colón. Es para mí un honor. Lo es. No parecéis muy modesto. Señor, no estoy aquí a título privado. Está bien. ¿Qué nos traéis? Una ciudad, tal vez. O todo un país. Poneos cómodo. La reina no tardará. Por supuesto, seréis recibido con prioridad. Debo suponer que todos cuantos aquí estáis esperáis audiencia de la reina. ¿Cómo decís? Hable claro y llano, vuesa merced. Digo que esperáis a ser recibidos. Sí y no. No comprendo. Pues veréis, esperar, esperamos. Porque paciencia no nos falta. Pero esperar lo que es esperar, no esperamos gran cosa. Pero bueno, a fin de cuentas, ¿lo hacéis o no lo hacéis? Ya os lo dije. Esperar está al alcance de cualquiera. Solo es cuestión de tiempo. Pero esperar algo de la reina... Creo que voy comprendiendo. Sin embargo, entonces no entiendo por qué os molestáis. Es una costumbre. Todo el mundo lo hace. Y a lo que veo también vuesa merced. Lo mío es distinto. Yo no esperaré mucho tiempo. Si es así, tal vez podáis esperar algo. ¿Algo decís? Ni siquiera lo imagináis. Si es tanto lo que esperáis, no esperaréis mucho. Yo seré recibido con prioridad. Bueno, quiero decir que seré recibido el primero. Por mí podéis pasar delante. Por uno más. No, si no lo haría si no fuera por la importancia de mi asunto. Vaya, vaya vuesa merced. Y que el Señor os dé suerte. Gracias, buena mujer. Os deseo otro tanto. Muy bien. ¡Ay, ay, ay, ay! Perdón. Señor. ¿Ha comenzado ya? ¿Os referís a la audiencia? No, aún no. Parece que hace tiempo que esperáis aquí. Casi una rueda de queso. Duermo aquí desde hace 9 audiencias. Es divertido. ¿Os lo parece? Creía conocer todas las formas de medir el tiempo. El queso es nuevo. En tal caso, ¿es que la audiencia no va por orden? Va estrictamente por orden. Pero no de llegada, sino de condición. Yo diría que va simplemente por orden de importancia. Yo seré recibido el primero. A pesar de lo que acabáis de decir, señor, os contaré el motivo por el que aguardo aquí. Vuestra confianza me adula. No, si se lo cuento a todo el mundo. Espero que así al menos se hable de ello. Hablad, pues, a vuestro gusto. Y yo soy Juan Rodríguez Bermejo, enviado del pueblo de Chipiona, en la costa occidental. Tenemos allí cierta disputa con nuestro señor. ¿Y quién es vuestro señor? Un hidalgo insigne, podéis creerme. Insigne en apalear, preñar y cortar narices. Queremos rescatar nuestras tierras de su dominio. Tal vez si llega el caso se apacigüe. Que es vuestro derecho, ¿no es cierto? Lo es desde hace más de 100 años, porque el rey Enrique nos concedió ese derecho. Y luego el rey Juan. Y después, otra vez el rey Enrique. En esta ocasión, el tercero. O el doliente, si preferís llamarlo así. Y luego el rey Juan. Y por fin, el último Enrique. Es decir, el cuarto. O sea, el hermano de la reina Isabel. Y después de todo esto se comprende, señor mío, que viéndome aquí con mi queso, guardar a la última de la lista, cualquiera podría tomarme por un chiflado. Lo que en mi opinión no soy. Comprendo. ¿Pensáis que Isabel
sea más justa que los otros reyes. No. Lo que pienso es que nuestro hidalgo es más poderoso que los otros hidalgos. Se ha ganado a costa de los moros más de media provincia. Y yo me digo, tal vez se haya engrandecido en exceso para el gusto de la reina. Y eso bien podría desarrollar el sentido de justicia de su majestad. Veo que no carecéis de inteligencia. ¿Me dais ahora un poco de vuestro tiempo? Me refiero al queso. Ah, tomad. Es bueno. De cabra. Poco seco, tal vez. Y ya os lo dije, no había audiencias. En aceite se conserva mejor. Vuestro queso abre el apetito. Tomad, mientras quede. ¿Podría conocer a mi vez el motivo que aquí os trae? Ahí me ponéis en un aprieto. Tranquilizaos, no es preciso que me lo contéis. No, si no es cuestión de desconfianza. Es, ¿cómo diría yo? Mirad, a veces nos resulta difícil a las gentes de entendimiento preclaro expresarnos de una forma sencilla y al alcance de todos. No obstante, lo intentaremos. Veamos. Allá donde vos vivís, señor, cuando miráis hacia poniente, ¿qué se encuentra ante vuestros ojos? El mar, digo yo. Justo, muy justo. El mar. Una respuesta excelente. Pero veamos, ¿qué se encuentra al otro lado del mar? ¿Otra vez tierra? Pues eso, tierra. ¿Sabéis quizá que tras el mar se oculta otra tierra? ¿Y cómo no? En la playa de nuestro pueblo uno puede encontrar toda suerte de objetos flotantes, ramas y trozos de caña así de gordos, de 10 gemes entre nudo y nudo. Y nada viene del aire. ¿O sí? Esto no lo esperaba. ¿Y sabéis quizá también qué tierra es esa que se oculta al otro lado del mar? Toda la costa lo sabe. La isla de San Brandán. ¿Pero qué isla decís? ¡San Brandán! Os tenéis que acordar. Aquel arzobispo que tuvo miedo al martirio en la batalla de Guadalete. Un ángel lo llevó sobre sus alas a una isla desierta. Desierta sin contar naturalmente con los paganos. Y allí fundó el arzobispo su propio reino cristiano, con 7 diócesis. En la isla de San Brandán. ¿Todo el mundo lo sabe? Ya me parecía a mí que carecería de sentido. Si queréis un consejo, mi buen amigo, dejad los asuntos de esta índole para aquellos que disponen de presupuestos científicos para formularlos. Y también, en lo que se refiere a vuestro asunto con ese hidalgo, os diré que tal vez no sea uno de los mejores, pero habéis de considerar que quizá él se apoya en la superioridad de sus conocimientos para... Un consejo digno de tener en cuenta, pero creo que llega demasiado tarde. ¡Tú! ¿Es mi turno? Sí, es tu turno. ¡A la galera con él! Un alborotado. Me resulta insoportable pensar que haya podido importunaros. Si os place, acompañadme hasta el barón de Santa Ángela. Es un hombre fuera de lo común. ¿Un sabio, tal vez? No exactamente. Es sabio en cuestiones de finanzas. ¿Un financiero? La mayor fortuna de Aragón y tal vez de España. Es el arrendatario de las rentas de la corona. Os traigo al señor Cristóbal Colón, varón. Tomad a este hombre bajo la custodia de vuestra conversación. Es mucho lo que representa. No veo que tengáis el aspecto de un hombre especialmente rico. ¿Y por qué no? Pero no queréis sentaros. Me refería en comparación con los hombres de Estado. Yo tengo dinero. Los hombres de Estado tienen honores. Naturalmente también yo tengo honores, pero casi nadie, aparte de mí, tiene dinero. Don Ronco, sin ir más lejos, tiene mucho honor. Para ser exactos, 3 pies.
¿3 pies? ¿De qué? ¿Y de qué estamos hablando? A don Ronco le está permitido aproximarse hasta 3 pies de la reina. Mi puesto, en cambio, se halla a una distancia de 8 pies en el lado izquierdo, aunque no suelo ocuparlo. ¿Sabéis? Se posee tanto honor como a uno le permiten mostrar. La riqueza, en cambio, no se torna menor por el hecho de no exhibirla. Eso vale también para la inteligencia. La inteligencia es buena, cierto, pero el dinero es mejor. Sin ánimo de ofenderos, el genio es hermano de la nobleza y no el peor. Escasean tanto los hombres de genio como los nobles. Unos y otros están sentados ante las palancas que mueven el mundo. Ved si no la gran distinción que se me dispensa en esta corte. A vuestra misión. ¿Mi misión? Me complace ese giro, señor. Todo científico se entrega a una misión, a la misión justamente de la ciencia. ¿La ciencia? Supongo que estáis al corriente. Sí, claro. Recientemente la ciencia de la cosmografía ha establecido que la Tierra es un cuerpo esférico y que por tanto las Indias son alcanzables por la vía marítima occidental. Europa, Indias, dando la vuelta por aquí. Cielos. Un nuevo camino a las Indias. Eso supondría una nueva ruta para el comercio de Oriente. ¿Cómo decís? Parece que os interesa la geografía. ¿La geografía? Oh, sí, por supuesto. ¿Una vía marítima, decís? Por el camino más corto. Eso nos pondría en condiciones ventajosas para competir con los comerciantes genoveses y venecianos. ¿Competir, decís? No comprendo. Desde hace siglos ostentan el control de las mercancías procedentes de las Indias, especias, sedas... Hay cosas más importantes, la ciencia. Desde que los turcos conquistaron Constantinopla, la necesidad de encontrar una nueva vía hacia las Indias es apremiante. ¿Sí? ¿Por qué no? Europa, las Indias, dando la vuelta por aquí, decís. Veo que habéis comprendido. A decir verdad, no esperaba encontrar una mente tan preclara en la corte de Castilla. Supongo que conocéis las investigaciones de Toscanelli. ¿Toscanelli? Sin embargo, habéis entendido perfectamente mi esquema del plano ecuatorial. ¿Os referís a este dibujo? Lamento defraudaros, pero ignoro lo que pueda significar. Entonces, ¿no entendéis? De dinero. Realmente solo entiendo de dinero. No tengo mayores pretensiones, no aspiro a comprender vuestro proyecto en detalle, solo me interesa su rentabilidad. ¿Queréis decir que no os interesa conocer el universo? Vos sois un hombre de ciencia, yo un hombre de negocios. Vos aspiráis a conocer el mundo, yo simplemente a explotarlo. ¿Despreciáis la ciencia? En absoluto, en absoluto. Oídme, querido amigo. En el caso de que yo pudiera favoreceros en algo, porque lo cierto es que dispongo de alguna influencia, y estoy decidido a ayudaros. ¿Podríais indicarme más claramente lo que esperáis obtener de vuestra exposición ante la reina? 3 sabios. ¿Perdón? 3 sabios, señor. ¿Y qué pretendéis de ellos? Y, por cierto, los más acreditados de España. Oh, eso además. Mis armas, hechos, deducciones, demostraciones solamente tienen un defecto. Son inofensivas ante cualquier estúpido. Dadme 3 sabios, señor, y la tierra será creada de nuevo. En fin, si se os ha metido en la cabeza, yo personalmente lo juzgaría perjudicial. 3 sabios. ¿No queréis pensarlo mejor? No. No dudo de vuestra inteligencia, pero quisiera que fueseis algo más prudente. Señor, estoy desperdiciando mi tiempo. No dudo que dominéis los temas relacionados con la economía y la usura, pero de la ciencia no tenéis ni noción. Os las dais de listo porque habláis del globo y de 4 cosas que habéis cazado al vuelo, pero en el fondo no sois sino un ignorante. Ya conocéis mi oferta.
recibe. Dignaos acercaros. La reina espera al muy glorioso enviado de Boabdil de Granada. Vaya, vaya vuesa merced. Señores, Granada se rinde. ¡Alto! ¡Vos! Me habíais prometido dejarme pasar, ¿no es cierto? ¿Y quién sois vos? ¡Victoria! ¡Victoria, nobles caballeros! El Espíritu Santo descendió sobre el campo de batalla y hundió las llamas de nuestras lanzas en los ebúrneos corazones de los enemigos. Dios es todopoderoso. España ya es una. ¡Viva la reina de Castilla! ¡Viva! ¡Viva! Este día, nobles caballeros, puesto que ya no se alzan otras almenas junto a las españolas, pertenece a la reina. La reina ya no recibe a nadie. La audiencia está cerrada. Pues señor secretario, me habíais prometido dejarme pasar y vos otorgáis ese favor a un vulgar enviado militar. Una equivocación crece. Basta con ver su cara. Ese hombre es incapaz de demostrar a Pitágoras. Aún os habéis apartado de mi vista. Me digo, señor, carezco de los medios necesarios para quedarme hasta la próxima audiencia y en vista de lo urgente de mi petición. ¡Al diablo! ¿Qué deseáis a fin de cuentas? Navegar a las Indias. ¿A las Indias? ¡Navegar! ¡Un embaucador! ¡Un demente! Y pensar que yo lo había tomado por el enviado de Boabdil. ¿Cómo? ¿A mí, señor? ¿Y tan solo por eso me hacíais honor? ¿Cómo? ¿Reclamáis honor? Veamos, traéis con vos vuestra espada. Si la traéis con vos, no vaciléis. Sois un falsario presuntuoso. Señor, deje mi espada en el corredor. ¿Cómo? ¿En el corredor? No estoy al tanto de las costumbres de la corte. Enseguida voy a buscarla y estoy a vuestra disposición. Ese hombre, don Ronco, va a escapar de vuestra espada del mismo modo que ya antes se sustrajo de vuestra penetrante mirada cortesana. De mi espada, varón, nadie ha escapado. Hasta ahora. Las formas de proceder de ese hombre son nuevas en la corte de Castilla. ¿Nuevas o no? ¿Ponéis acaso en duda mi arte en la esgrima? Mi espada hiere donde se propone y es siempre mortal. Nadie ha visto impunemente esta hoja de escudo. Un hombre notable. Yo lo desprecio. Sí, lo despreciáis, pero no lo habéis matado. Los triunfos de esa índole son derrotas a los ojos de la posteridad. La posteridad no entra en tales pormenores, os lo aseguro. ¿Qué hacéis? ¿No os retiráis? No tengo prisa. La reina no recibe. Ya lo dije antes. Tampoco a vos, varón. Despacio, don Ronco. Admiro vuestra fogosidad, pero en el caso de que llegaseis a cumplir mis años, comprenderíais hasta qué punto resulta útil no excitarse nunca. Despreocupaos de mí, os lo ruego, yo no os retengo. ¿Pero quién os habéis creído que sois? Recordad que pertenecéis a una familia de conversos. Solo por eso ya sois digno de sospecha. Dominad vuestra soberbia. O cualquier día arderéis en la hoguera como vuestro noble primo. ¿Y vos? ¿Acaso estáis seguro de la pureza de vuestro linaje? En España, solo los campesinos pueden alardear de ser cristianos viejos. Y eso solo porque no tienen árbol genealógico. Varón de Santángel, la reina os espera.
Canción de la ciencia, la tradición y el poder. La ciencia dice y no engaña que la Tierra es una esfera, pero la ciencia extranjera no tiene voz en España. No tiene voz en España. No sirven los argumentos basados en la razón, donde es ley la tradición y cátedras los conventos. Los conventos. No hay paso para el progreso donde imperan la nobleza o se lleva en la cabeza mucho casco y poco seso. Mucho casco y poco seso. Transforma el mundo la ciencia y el cambio no es favorable a quien lo quiere inmutable por su propia conveniencia. Conveniencia. Y cuando la ciencia llama a las puertas del poder, no le suelen conceder el apoyo que reclama. El apoyo que reclama. Si esta no pacta con él, la echa de una patada y la admite de criada si promete serle fiel, si promete serle fiel. Prudentísima soberana, justísima legisladora, activísima administradora. Bueno, yo quisiera... habrá suficientes discursos. La reina os da las gracias. Tengo el propósito de alcanzar las Indias Occidentales a la altura aproximadamente del paralelo 30. ¿Pero qué es esto? ¿Se puede saber de qué se trata? Tengo el propósito de alcanzar las Indias Occidentales... ¡Monstruoso! ¡Qué palabras! ¡Qué inspiración de la locura! ¿Indias? ¿Occidentales? ¿A occidente de la luna, no es eso? Disculpadme, doctor, pero... ¡Herejía! ¿Pero qué es lo que os irrita, hermano doctor? Yo estaba en la creencia de que estudiáis mi proyecto desde hace más de 2 meses. Eso hemos hecho. El hermano Hernando se excita fácilmente. No puedo oír semejantes barbaridades. Exijo que tales palabras ni siquiera se pronuncien. Os lo ruego, no seáis tan apasionado. ¿Apasionado yo? Vos sois el apasionado, señor mío. ¿Hablo yo acaso de Indias Occidentales? Indias Occidentales, un absurdo típico de la impiedad. Yo no sé cómo voy a explicarme si me interrumpe continuamente. No os volverá a interrumpir. Tengo el propósito de alcanzar las Indias Occidentales a la altura aproximadamente del paralelo 30. Me fundamento en el hecho de que la Tierra es una esfera. ¡Ajaja! Lo cual se deduce, en primer lugar... Por favor, primera diapositiva. Por la forma de la sombra de la Tierra que proyectan los eclipses de luna. En segundo lugar, por favor, por los cambios de horario de la salida y puesta de sol cuando uno se desplaza de este a oeste en dirección de Regiomontano. En tercer lugar, por favor, por la aparente pérdida de altitud de las estrellas situadas en la proximidad del polo cuando uno se desplaza de norte a sur en dirección de Regiomontano. De este hecho se deduce que la extensión del agua hacia el oeste no puede superar los 130 grados geográficos. Yendo más lejos, me baso en los cálculos de Toscanelli, quien establece como medidas del mundo habitado
desde la capital de la China hasta las Islas Afortunadas, en 230 grados geográficos, en lo que coincide con Marino de Tiro, quien la establece a su vez en 225. De este hecho se deduce que la extensión del agua hacia el oeste no puede superar los 130 grados. Me baso para la medida de los grados en la búfera de Fergana. ¡Ajá! ¡Un infiel! Majestad, sobre la Tierra, que es una esfera, los conceptos de este y oeste son relativos. Cualquier punto puede estar situado al este y al oeste. Pero en nuestro caso, la ruta hacia el oeste es la más corta. Yo creo que este viaje a las Indias precisará como máximo de 50 días y no más de 3 carabelas ligeras. Cualquiera diría que se trata de una bagatela. Y lo es estrictamente, hermano astrónomo. Sí, señor mío. Una bagatela tan ínfima como el pecado. ¿No habéis aprendido que la Tierra es plana? ¿Y eso dónde? ¡En las Escrituras! Sin embargo, habéis de reconocer que el mundo entero sabe que es esférica. Una cosa es que lo sepa el mundo entero y otra muy distinta que lo sepa España. Matemáticamente. ¡Calla! ¿Dónde estabas tú cuando yo echaba los cimientos de la Tierra? Dilo ya que tanto sabes. ¿Sabes tú quién estableció sus medidas? ¿Qué apoyo tienen sus bases? Job 38, 468. ¿Qué apoyo tienen sus bases? El Señor lo ve. Yo no lo veo. Nosotros todos no lo vemos. Pero yo leo que según el señor Cristóbal Colón, la Tierra no tiene base alguna. Cuelga en medio del aire, como una bola. ¿Dónde están en una bola? En arriba y en abajo. Arriba leo que según el señor Cristóbal Colón, significa alejado del centro de la Tierra. Pero cuando Jesús ascendió a los cielos, ¿está escrito, se alejó del centro de la Tierra o ascendió a los cielos? ¿Admite el señor Colón siquiera un cielo? Es preciso dejar de comportarse como si no se supiera cuál es la forma de la Tierra. Cualquier niño de primera comunión lo sabe. Sobre el círculo de la Tierra se asientan los continentes. Europa, Asia y África, rodeados por el legendario océano y bajo la campana del firmamento. Jamás podrá nadie contemplar los confines del mundo, donde las negras olas chocan sobre el cristal gris y donde los discos blancos y brillantes de los astros suben y descienden en un silencio eterno. Dejadnos glorificar con temor y veneración a aquel que cimentaste el reino de los cielos sobre sus propias bases, y no se derrumbará jamás. Salmo 104, versículo. ¿Queréis replicar a esos argumentos? ¿Qué argumentos? Ya, los argumentos. Os ruego, hermano, que tratéis de interpretar esos pasajes de otro modo. ¿Por qué interpretar de otro modo lo que Dios ha escrito así? ¿Tenéis a Dios por un mal escritor? Arreglaoslas, pues, como mejor podáis. La matemática no compite con la fe. Solo obedece a sus propias e inocentes leyes. Recientemente se ha establecido que la Tierra es un cuerpo esférico. ¿Recientemente, señor? ¿Sabes que la Universidad de Salamanca y sus doctrinas tienen ya 300 años? ¿Qué puede importarles esa charlatanería corrompida que vos llamáis matemática? Disculpadme si os contemplo como un bicho raro, hermano. He tenido ocasión a lo largo de mi vida de ver sapos y también he visto togas, pero jamás hasta hoy a uno de aquellos vestido con una de estas. ¡Qué extravagancia! ¿Veis vos, señor, que la Tierra sea redonda? Ciertamente que no. ¿Y vos? En absoluto, al contrario. Lo sabía. En tal caso me someto al juicio de estos dignos sabios. No hago llamada, doctos señores, a vuestra benevolencia. Solo pido el examen razonable de las líneas geométricas. Es un pecado abrir los ojos a la nebulosa de los sentimientos. Los cálculos matemáticos obran por sí mismos y no están sujetos a la lucha de intereses. Una vez nacidos, imperan ya como soberanos absolutos en el reino del espíritu.
¿Estáis dispuestos a examinar mis argumentos? Eso ya está hecho. ¿Y vuestro dictamen? Vuestros argumentos son justos. Lo sabía. En lo que respecta a su estructura lógica. ¿Y en qué otra cosa si no? Os pido vuestro dictamen. Yo, Ambrosio Maldonado, doctor en geografía, desciendo de aquel Beltrán Maldonado, que atravesado por un sable moro, se arrastró durante 10 millas hasta Palacio y movió con su sangre al rey Fernando a tomar la decisión de reconquistar España. Desciendo asimismo de su hijo Grimaldo Maldonado, caballero que fue de la Orden de Calatrava, quien, como sabéis, entregó las llaves de Toledo al rey Alfonso. En esta empresa halló gloriosa muerte, pues las llaves estaban emponzoñadas. Aterrada por la noticia, la esposa de este hombre incomparable vino a dar a luz unos trillizos. Diego Maldonado, Felipe Maldonado y Arias Maldonado. Estos célebres hermanos impidieron a los bereberes durante 40 minutos y a costa de sus nobles vidas apoderarse de la bandera del Cid. No tarda en aparecer entre mis antepasados Toribio Maldonado, llamado por otro nombre Toribio Matamoros, cuyo brazo cercinado abatió a unas 7 infieles en el curso de la gloriosa batalla de las Navas de Tolosa. Su bisnieto, Aparicio Maldonado... Pero es que no podíais saltaros unos cuantos, doctor. La línea. He perdido la línea. Empezaré de nuevo. Su bisnieto Aparicio Maldonado, estabais diciendo, fue quien venció al insolente sultán de Marruecos en tan terrorífico duelo. Aquí está. De Marruecos, en tan terrorífico duelo que acabado este no pudieron ser separados ambos cadáveres. El noble Federico Maldonado llegó todavía más lejos que su propio rey, al que se llamó Pedro el Cruel. Murió ahogado mordiendo la mano que había arrancado de un mordisco al emir de Marrakech. De todos ellos desciendo yo, pero a mí me ha sido reservado vivirlo bastante para ver cómo la muy noble Isabel reconquistaba para España la ciudad de Granada, que los moros retenían a esta reina desde hacía 733 años. España está libre de infieles. Y os haga que esta España sea por los siglos de los siglos la primera nación de Occidente, merced al valor de sus guerreros, a la disciplina constitucional de sus súbditos y al alto sentido moral de sus reyes. ¿Tenéis algo que replicar? No. Tan solo me limito a señalar que no os habéis referido para nada a nuestro asunto. Señor, no he hablado de otra cosa. Tal vez habéis omitido expresar más claramente cómo aplicáis todo eso a la ciencia. Me parece haber oído que sois geógrafos. Señor, solo vuestra condición de extranjero justifica vuestra ignorancia. Un castellano no separa ciencia y honor. Mide las tierras con la espada. La operación de sumar la llama reconquista. Su geografía es el valor. Yo pregunto al ilustre Cristóbal Colón, que parece echar de menos el valor práctico de mis palabras. ¿Acaso hemos expulsado a los moros con la razón y las matemáticas? ¿Sois vos el matemático? Lo soy. ¿Y qué decís vos? Primer deber del matemático, abstenerse de criaturas animadas. Solo le está permitido alimentarse de vegetales. Segundo, ha de ser hermoso. Yo no pruebo efectivamente la carne, aunque tengo la duda, señor Colón, de si ello os satisface plenamente. Digo que en determinados aspectos se os ha censurado con excesiva rudeza. He leído vuestros cálculos y los encuentro plenos de talento. Pero he aquí vuestro error. Una falsa concepción de la esencia del arte matemático. Confundís este arte con la realidad sensorial. Los cálculos matemáticos no son sino garabatos en un papel. ¿En qué podrían afectar al sol?
o al océano. Podéis razonar cuanto gustéis sobre las Indias, pero no llegar a ellas. Del mismo modo que no cabéis en una poesía o en un cuadro, no podéis navegar de aquí para allá sentados sobre un cálculo matemático. Convertir vuestras piernas en un compás no tiene ningún objeto. Con ello no llegaréis a ninguna conclusión sublime. ¿Qué os sucede, doctor? ¿Dónde estaba yo? Estabais de nuevo en éxtasis. ¿Y qué decía? Me decíais que creéis en la redondez de la Tierra. Creo en la redondez de la Tierra, pero no de un modo tan vulgar como vos lo entendéis. Como enseña Exantos de Siracusa, la esfera es el símbolo de la más perfecta armonía. Por ello debemos imaginar la Tierra como una esfera. Pero de ahí no cabe sacar conclusiones. Derramó el calamar toda su tinta y dijo: el mundo me parece por principio impenetrable. Como decís, el arte de los números no abarca los objetos, sino el interior de los objetos. Lo interior, y no podríamos dejarlo a un lado. La ciencia saca a luz todo lo que hay dentro, capa por capa. No es otra cosa lo que llamamos conocimiento del mundo. Filolaos de Croton enseña: la cifra es la realidad del espíritu. Pero qué extravagancia. Desde luego una cosa está clara. Estos doctores no pueden dictaminar sobre mí. ¿Y eso por qué? Se contradicen mutuamente. ¿Quién os decís? Nosotros por mis antepasados, colegas. No lo creáis. ¿Acaso podríamos contradecirnos nosotros? Vosotros, señores míos, sacáis los conocimientos matemáticos de la Biblia, del árbol genealógico o de la escala musical. Hacéis que la Tierra sea plana por las buenas. La definís como un símbolo de perfección o como un simple trozo de España. Os contradecís, de hecho, mutuamente. ¿No? ¿En qué no? Todos estamos de acuerdo en contradeciros a vos. Un poco de sentido común, señores. Tratad de comprenderme. Aunque en el fondo ya veo que me comprendéis mejor que yo mismo. Mis pruebas son irrefutables y aportan la certeza. Pero esta certeza ya no me satisface ni me produce alegría como era habitual en ella. ¿Qué clase de certeza es esta que no produce alegría? ¿Qué clase de descubrimiento es este que hace sospechoso a quien lo comunica a sus semejantes? ¿Será posible que toda una época esté equivocada en cuanto enseña y vive? 4 reyes no os han escuchado. Sin embargo, sabios mundialmente famosos lo han hecho. Toscanelli... ¿Y quién más? ¿Más? Sí, Toscanini. ¿Y quién más? Solicito permiso para que un fiador pueda hablar por mí. ¿Un sabio, tal vez? ¿Un hombre célebre? No. Pero un hombre que conoce la Tierra no porque haya reflexionado sobre ella, sino porque la ha visto. Un hombre prudente y lleno de experiencia. Un armador que vino conmigo hasta este lugar porque está dispuesto a acompañarme en mi viaje a las Indias. Solicito permiso. Este es Martín Alonso Pinzón, propietario y capitán de palos. Ruego que se le escuche. Mostrad a estos señores, Martín Alonso, cómo es el mundo. Hablando pronto y claro, lo que dice Cristóbal Colón, ilustres señores, es cierto. Así pues, señor Pinzón, nos decís que la Tierra es un cuerpo esférico. Sin la menor duda. Cualquier marinero lo sabe. Venid a palo, señor. Podéis comprobarlo vos mismo mirando un barco. Si está alejado, permanece invisible todo su casco, mientras que podéis ver perfectamente el mástil.
¿Y cómo explicáis vos eso? ¿No creéis que sea así, señor? Podéis comprobarlo en cualquier momento. El barco se esconde tras el mar, como detrás de un monte. Ah, de modo que para llegar a él habrá que escalar ese monte. Eso creo. ¡Hombre, no, pero dejad hablar a vuestro testigo! Él dice que el barco se esconde detrás de un monte. ¿Por qué no resbala, pues, por la ladera? Eso, ¿por qué? Vamos a aclararlo entre los dos. Hermano Hernando, dad pruebas de vuestro espíritu paciente y poneos a cuatro patas en aras de la ciencia. Aquí tenéis, señor marinero, un cuerpo esférico, como lo es, según decís, vuestra tierra. En este punto, en lo más alto, dibujo España. ¿Y por qué precisamente en lo más alto? ¿Pretendéis insinuar, señor, que la reina de España pudiera no estar con los pies hacia abajo? Si tomamos al este la nariz, como el monte del paraíso, con los ríos Éufrates, Tigris, Pión, Nilo, y la boca como el océano Índico, las Indias caerían justamente en el cogote del hermano Hernández. Al oeste, ya lo veis, al oeste, pues. Ahora, yo coloco aquí un piojo. Este piojo es una carabela que navega hacia el oeste. Trata de llegar a las Indias. El piojo gatea y gatea hasta este punto en el cogote del hermano Hernando, hasta el límite del mundo. ¿Y qué hace ahora? ¿No caerá en el vacío? ¿Seguro? ¡No! ¡No! No caerá. De modo que no cae y llega por el oeste hasta las Indias. Así es. Lo habéis acertado. ¿Y por qué no cae? ¡Se agarra fuertemente con las patas! ¿Os referís al piojo? ¡No! Yo hablaba de una carabela. Un piojo puede naturalmente correr con las patas para arriba, pero supongamos que en lugar de este piojo, yo coloco un barquito de papel sobre la cabeza del hermano Hernando. O si no, a la reina de España. También ella correría con las piernas hacia arriba. Eso decís. Un barquito de papel. Eso dije. Y pregunto, ¿se caería? ¡No! ¡Por supuesto que sí! ¿Que sí? Pero pretendemos navegar hasta las Indias. Yo defiendo vuestra opinión. Pinzón. Pero, ¿por qué un trozo de papel habría de quedar colgado de esta calma? ¡Protesto! ¿Por qué lo interrumpís? Yo no he tenido el derecho de interrumpiros a vos. Vuestra postura no es equitativa. Y la vuestra muy seria. ¿No habéis de reconocer que existe una gran diferencia entre interrumpir una estupidez o ser interrumpido por ella? El papel no tiene patas. Tenéis razón. De modo que una carabela que navegara constantemente hacia el oeste caería. Pero qué estupidez. Tenéis que reconocer, Colón, que una carabela tampoco tiene patas. Wow, este hombre es un asno. Colón, no habéis entendido nada, ni siquiera lo más simple. Pretendéis ser mi amigo y me habéis traicionado ferozmente. He trabado amistad con un asno. ¡Oh, vergüenza! Triunfaron mis argumentos. ¿Qué argumentos? Un abuso es aquello. Mi cabeza maltratada por la ciencia. Tan solo las sagradas escrituras prueban... ¡Esperadme! ¿Dónde están las piernas de la reina de España? Por los aires, ¿no es eso? Aún no he acabado mi declaración. Callaos de una vez. Los señores doctores me han llamado asno. El hombre a quien más íntimamente respeto me ha llamado asno. Está bien, dejadme pues serlo. Yo creo que la Tierra es esférica y que los barcos españoles encontrarán el camino occidental hasta las Indias.
Y proclamo aquí que respondo con la totalidad de mis bienes, junto a la participación de la corona, de los costes suplementarios que pudieran surgir a mi amigo Cristóbal Colón en un viaje de tal envergadura. Y ahora ya no tengo nada más que decir. Martín Alonso. Señores doctores, en vosotros, en la institución de la universidad, se personifica la ciencia. Por vuestro medio, ha refutado la ciencia a Cristóbal Colón. No es pues como sabio, sino como un simple servidor del país que posee feudos en el reino de Aragón y también en el reino de Castilla. Como yo, quiero añadir algunas palabras sobre este hombre y sobre su proyecto. Se trata de un hombre terrible y de un proyecto igualmente terrible. Nuestra era y nuestra nación descansan sobre la fe en el Estado idealista. Descansan sobre la fe en el Estado militar. Descansan sobre la fe en el Estado clerical. Nuestra propia existencia se basa en ser creídos. España es la fe. La ciencia, según pretende este hombre, no se opone a la fe. ¿Pero se puede acaso creer cuando se sabe? No, señores míos, no os dejéis engañar. Cualquier ciencia contradice a la fe. Y muy especialmente la geografía. La geografía trastorna fronteras establecidas e inmutables de los países, de los continentes e incluso de los cielos. Ved, sin ir más lejos, cómo este hombre ha hecho de la Tierra una esfera. No yo, vos, solo vos. No me es ajeno que existen sabios que comparten vuestra opinión sobre este asunto. Pero a ellos no les concedemos ninguna importancia. Vos, en cambio, pretendéis enseñar a los navegantes y marineros cómo han de hacer su trabajo para rodear la tierra. Si tal hicieran, entonces y solo entonces sería la tierra redonda. Pero una bola, señores, no se mantiene quieta. Comienza a rodar y rueda por el firmamento y quiebra todo el orbe y quebranta todo el mundo conocido. ¿Quién otorga tal fuerza al brazo de este jugador, Cristóbal Colón? ¿No es acaso ese nuevo espíritu que hoy se abre paso entre ciertos sabelotodos desvergonzados, como entre la muchedumbre de puertos y ciudades? Por todas partes se agitan los mezquinos, los innobles, los intrusos. Por todas partes salen de sus agujeros los burgueses, pululando y pavoneándose. Miremos hacia Italia, comercian de costa a costa y de mar a mar. Se creen que el mundo es infinito y sus filósofos les siguen la corriente. Esta era de Indias, esta era plebeya, es la que nos amenaza bajo la máscara severa de una meditada honradez. En realidad la cuestión no es si la Tierra es esférica. La cuestión es si se puede consentir que lo sea. Se trata de España. Vivimos en una era de poder, en una era de triunfo. Nosotros conquistamos Granada y desalojamos a los moros de sus casas. Judea ha sido borrada, las cortes disueltas y las ciudades amansadas. Día tras día se elevan en holocausto de la fe el incienso de las ejecuciones religiosas. Y todas estas conquistas han de ser aniquiladas por un profesor harapiento. 6.000 ducados y 3 carabelas. Esta es, señores, la cuestión sobre la que tenéis que decidir. Y no temáis por nuestra decisión. Dictamen sobre... Permitid que yo, por mi parte, tan solo unas palabras. Quisiera que el señor Cristóbal Colón replicase a su vez a ese discurso. Sí. Yo quisiera añadir algo. Estos ilustres señores han expuesto razones y argumentos que son nuevos para mí. Y así he aprendido que hay conocimientos que no proceden de la matemática y matemáticas que no conducen a ningún conocimiento. La religión, la tradición y el idealismo no son los mejores puntos de observación del universo. Está claro que ni la inteligencia ni la instrucción de un hombre son prueba de la exactitud de sus juicios, porque en ocasiones sus propios intereses ocultan y deforman
la imagen de lo real. La instrucción y la inteligencia son herramientas que sirven para construir industrias y ciudades, pero también para levantar muros alrededor de los feudos de Don Ronco. La ciencia, sin embargo, solo es ciencia cuando no obedece a intereses ajenos a ella misma. Majestad, y yo no pretendo competir con estos señores en sus respectivas materias, y no porque me crea más ignorante que ellos, simplemente porque hablo otro lenguaje. Yo procedo de una familia de tejedores. ¡Bah! Un tejedor. Soy, pues, un artesano. Alguien acostumbrado a trabajar con objetos reales. Las ideas en que se basa mi proyecto ni siquiera me pertenecen. Son el fruto de años de investigaciones de hombres para los cuales la ciencia también se apoya en lo real. Majestad, Don Ronco ha planteado la cuestión de si la Tierra debe ser esférica. Mi opinión es que debe serlo. Pido una cosa atrevida, pero justa. Examinadla razonablemente. ¡Denegada! ¡Ya está denegada! Vuestro dictamen, señores. Dictamen sobre Cristóbal Colón de Génova, redactado por 3 doctores de la Universidad de Salamanca en febrero de 1492. Cristóbal Colón fue examinado y escuchado verbalmente. Expuso a la comisión una larga serie de conjeturas sobre la apariencia de la sabiduría. En nombre de la sabiduría, esta comisión declara: Cristóbal Colón está en contradicción con toda la doctrina científica tradicional y por tanto no es sabio. Cristóbal Colón tiene la intención de difundir sus conocimientos y por tanto no es sabio. Es considerado como un vil, grosero bufón, y yo añadiría como vulgar tejedor que es. Todo el asunto evidencia que es un fanático y un visionario. Es despreocupado y piensa con el corazón. Sus propuestas carecen de sentido. Sus propuestas han de ser denegadas en virtud de la sabiduría, de la civilización espiritual y de la razón. Firmado Doctor Hernando de Talavera, Doctor Ambrosio Valdorano, Doctor Vicente Ferrer. Canción del olfato del banquero. Disfrutan de buen olfato las narices del banquero para oler las condiciones en que se enrancia el dinero. Europa con paso firme entra en la era moderna, mientras España se tiene por inmutable y eterna. Cierra orgullosa sus puertas a las corrientes de Europa, y en la olla del pasado se guisa su propia sopa. El progreso de la industria y del comercio tropieza con la economía agraria y el poder de la nobleza. La expulsión de los judíos y los procesos brutales a los conversos produce la fuga de capitales. La Inquisición con rigor a los burgueses sentencia, liberando a la nobleza de una ingrata
preocupa, pues no hay donde invertir. Se le ofrece al capital un oscuro porvenir. Disfrutan de buen olfato las narices del banquero para oler las condiciones en que se enrancia el dinero. Fernando, un navegante extranjero espera en la antecámara. El barón insiste en que lo escuchemos. Así pues, no nos queda otra alternativa. Por supuesto, se trata de un charlatán y un visionario, y en mi opinión merece simplemente la picota. Pero ya sabéis que yo no decido nada sin contar con él. Os agradezco la deferencia, mas si realmente ya habéis formado una opinión, confío en vuestra discreta inteligencia. Al parecer, no os han faltado elementos de juicio, ni tampoco consejos. Lo decís por el dictamen de los doctores de Salamanca. Disculpad, pero no consideré necesario comunicar la celebración de lo que no era sino un acto académico y rutinario. Sé que no gustáis de tales, hijo. En efecto, os agradezco que me evitarais también esa molestia. Pero puesto que según mis referencias el dictamen fue negativo, no comprendo cómo... Ya os dije que el barón insiste y que yo a mi vez deseo conocer vuestra opinión. Yo por mi parte ya creo conocer la vuestra. Estimáis en más el criterio del barón que el de la Universidad Castellana, lo cual me parece razonable. Personalmente el asunto no me interesa, pero por complaceros oiré con gusto a ese extranjero. ¿Lo hago pasar? Hacedlo. Espero que en esta ocasión no sea tan prolijo. Cristóbal Colón, majestades. Hablad sin temor. Vuestra reina os apoya. ¿A quién? ¿A mí? ¿Que lo apoyo, decís? Un saco de patrañas, como vulgarmente se dice. Aunque hay que reconocer que sabe hablar. Su exposición fue harto brillante. Sin embargo, vuestra majestad no hizo otra cosa que bostezar. No fue por culpa vuestra, amigo mío. Bostecé por incomodidad. Estaba demasiado rígidamente sentada, demasiado ceñida y con el trasero dormido. Isabel, trasero, verdaderamente. ¿Deseáis, Fernando, que use alguna de las otras palabras que conozco? Si es así, me someteré con gusto a vuestro deseo. No, tal vez trasero no sea la peor. Etiqueta, querido amigo. ¿Comprendéis? Mi existencia es un puro bostezo. Vos habéis implantado esa etiqueta. No, tan solo vigilo para que se guarde. Se trata de las costumbres de mis grandes. Se sienten adulados hasta la médula cuando me someto a ellas. Este es el trato. El barón garantiza las finanzas y ellos las costumbres. Así la cosa marcha. ¿Y qué es lo que garantizamos nosotros, Isabel? Vos, mi rey. Vos garantizáis la política. Justo. La política. Muy satisfactorio. Pero volvamos a nuestro asunto. El señor de Santángel dispuso que el rey os recibiera ¿Sin demora? Hace más de 6 semanas que duermo en los corredores de Santa Fe. Bueno, no se debe sobreestimar la influencia del barón. Ni menospreciar la hospitalidad de la reina. El señor Colón no reconoce ninguna autoridad. No comprende todo sobre la tierra y nada sobre el mundo. Sin embargo, majestad, es un hombre útil a su manera. ¿Un hombre útil en Santa Fe? Realmente temo que no traiga sino problemas. Me pregunto si no habremos obrado precipitadamente,
dejándonos convencer por su oratoria. ¿Convencer decís? Pues la propia universidad ha rechazado mis argumentos. Es lo que suele hacer con los argumentos. ¿Por qué, pues, si luego no les hacéis caso, me llevasteis ante los doctores? Vos mismos os empeñasteis en ello, ¿o no? Por otra parte, don Ronco estaba radiante. Hay que darle alguna satisfacción de vez en cuando. Aunque la verdad es que yo no lo aguanto. Majestad, la reconquista ha terminado victoriosamente. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir? Y bien, eso es sencillo, mi buen Santángel. Majestad. Quiere decir que nosotros poseemos la verdadera fe. Dios está de nuestro lado. Indiscutiblemente. Aunque lo que yo quería preguntar es, ¿qué quiere decir desde el punto de vista de las finanzas? ¿De las finanzas? ¿Acaso quiere decir algo desde el punto de vista de las finanzas? Quiere decir que ya no queda nada por conquistar. No, pero bueno, eso es una tontería. Y sin embargo, es preciso seguir ganando dinero. Pero nosotros, los creyentes ocupados en más nobles tareas, hemos encomendado esta labor casi exclusivamente a los infieles. Y ahora, ¿qué hacemos con los infieles? Esa es la cuestión, Fernando. ¿Qué se hace con los infieles? Se les derrota, naturalmente. ¿Y después? Se les convierte. Naturalmente. ¿Y luego? Reinciden en sus errores y entonces se les quema. Por Dios, mi héroe al varón Luis le molesta oír esas cosas. En tal caso, debe abstenerse de hacer tales preguntas. Es lo que venimos haciendo desde hace 700 años. Jacintos, Jacintos. Solo Jacintos. Y nada de carbón. Odio España. Su Majestad quiere decir que la situación económica de nuestra gloriosa comunidad es desesperada. Disfrutamos de un enorme excedente de honor y una gran escasez de dinero. ¿Sí están las cosas? A fuer de sincero, yo no vine aquí a hablar de cosas sin importancia. ¿Pero cuándo vamos a referirnos de una vez a nuestro asunto? Hablad de lo que gustéis. Vos sois el huésped. Pues bien, he estado investigando y me comprometo a demostrar que la Tierra es un cuerpo esférico. Acabemos ya, querido amigo. Eso no lo duda ni el último menestral. ¿No es así, Fernando? Ningún menestral. Es el colmo. No encuentro en este país sino gentes que lo saben. Los únicos que no disfrutan de ese conocimiento son los especialistas en la materia. La dificultad, señor Colón, no radica en el saber. La dificultad está en el actuar. Os tenéis por un pensador más. Si lo fueseis, no estaríamos aquí escuchándoos. En vuestro proyecto lo importante no es su coherencia, sino los barcos. Barcos, eso es lo genial. ¿Me los vais a conceder? Aquí tengo una orden por valor de 6.000 ducados. ¿6.000? 6.000. Es poco para una expedición de tales proporciones, pero mucho para una nación de héroes. Podría hacer. Mi propuesta, Majestad. El señor Colón recibe el título de almirante de la mar océana y de virrey de las tierras que pueda descubrir, y 6.000 ducados para el equipamiento de una flota. Al fin. Sois muy escueto, varón de Santángel. He dedicado toda una vida a conseguir lo que vos podéis expresar en una sola frase. 2 frases, falta todavía una. El señor Colón se compromete a conquistar las Indias para España y a entregar el oro procedente de ellas. ¡Esa cláusula queda suprimida! ¡Yo no soy un conquistador! Sois un descubridor, lo que es lo mismo. La ciencia solo conquista conocimientos. En el nombre de Dios, id a buscar vuestros conocimientos y traednos el oro. ¡Despacio el oro! Decid, entonces, ¿qué pretendéis de nosotros? 6.000 ducados. Vos tenéis una meta, ¿y quién no? ¿Pero la tenéis seriamente? Tener una meta en serio significa someterse a aquellos cuya meta es sana. ¡Mi meta es limpia! Si deseáis mantenerla en ese estado de pureza, dirigíos por favor a Los Ángeles. Nada de bromas, señor. De manera que los ángeles no pueden ser vuestros aliados, pero en cambio vuestros aliados han de ser ángeles. Servíos de los medios que hay. ¿Y dónde queda la idea?
La idea es la enfermedad de la que he de curaros. Vos pedís oro para barcos. Nosotros. ¿Vos? Barcos llenos de oro. Los tendréis. Majestad, disponéis de 6.000 ducados para esta empresa. Comprendo. ¿Qué pensáis vos del asunto, Fernando? Decid. Si he de ser sincero, el asunto no me interesa. No niego que la teoría de ese caballero sea cierta, e incluso que sus cálculos sean exactos y su proyecto realizable. Pero no existe seguridad de éxito. Lo que pueda haber tras el océano es hoy por hoy una pura conjetura. Prefiero dirigir los ojos hacia el lado opuesto. Conocemos el Mediterráneo. El reino de Aragón dirige sus ojos hacia él. Ahí están nuestros intereses. El Mediterráneo es real. El océano occidental, una incógnita. Y 6.000 ducados. Son una simple inversión, Majestad. La ciencia puede ser rentable. Confío más en las armas que en la ciencia. Eso puede ser eficaz en el plano político, pero no en el económico. ¿Y no es acaso lo mismo? La utilización de la ciencia no excluye la de las armas. De hecho, ya hemos hablado de conquista. Prefiero objetivos reales. Es que lo son, Majestad. Soy un hombre de negocios. Creedme, no embarcaría mi dinero en una empresa sin suficientes garantías. Ese argumento es mucho más sólido que todos los de la ciencia. Bien. ¿Estamos pues de acuerdo? ¡Aventurémonos! Se trata de una empresa harto audaz, pero a fin de cuentas, ¿quién nos impide arriesgar un hombre? Dignaos, Majestad, tomar el asunto con menos frivolidad. No se trata de un hombre. Se trata de cientos de miles de sus semejantes. Los hiladores de Andalucía, los herreros de Toledo, los comerciantes de Burgos y Sevilla. La expedición no tiene ningún sentido sin una nueva política económica. Es preciso fortalecer la industria española para que el capital procedente de las Indias pueda ser utilizado en el país. Molestias. Solo molestias. Ya lo suponía. Si permitís a Macillas y a otros como él exterminar a la clase burguesa. ¿Y quién hace tal cosa? Nosotros solo exterminamos la herejía. No todos los conversos son herejes. Y el Santo Oficio actúa en ocasiones más por codicia de la riqueza que por celo de la fe. ¿Es esa vuestra opinión? Y la del Santo Padre. Majestad, el país ya ha acusado la expulsión de los judíos. El comercio y la industria se resienten. Los intereses de España son los de la fe. Además, lo que decís no influye para nada en la renta de la gente. No hemos sido los primeros en expulsar a los judíos, después de todo. Nada más lejos de mi ánimo que criticar vuestras sabias decisiones. Me limito a señalar que atravesamos una situación crítica que se vería agravada si no se limitan los autos de fe a lo estrictamente necesario. España es cristiana. No perseguimos a los conversos, sino a los que hacen del bautismo un acto sacrílego. Ser español es un privilegio. Ser español es ser cristiano. A nadie obligamos. O el bautismo o la hoguera. Es una opción libre. La unidad de España se ha conseguido por sangre y hemos de seguir luchando por la unidad de su fe. Majestad, durante siglos han convivido en España 3 religiones y 3 pueblos han laborado juntos. No se pueden borrar 2 de ellos sin borrar 2 partes de España. Hay que conservar lo que aún tenemos, hay que revitalizar la actividad de las ciudades, o en otro caso la riqueza procedente de las tierras conquistadas será gastada en el extranjero. España será solo un lugar de paso donde negociarán banqueros genoveses, alemanes, franceses, ingleses. Los beneficios enriquecerán a sus países y España, por devaluación, se verá empobrecida.
La anexión de las Indias exige, pues, una política ufana y antiaristocrática. ¿Y podemos hacer acaso tal cosa? Bajo ciertas condiciones. ¿Y podemos querer hacer tal cosa? Majestad, la pregunta carece de sentido. Tenemos que hacerlo. Retiraos, varón. Majestad. 6.000 ducados. ¿Qué opináis vos, Fernando? Ya oísteis al varón. ¿Y estáis de acuerdo con él? Yo no diría tanto. Simplemente confío en su criterio en asuntos económicos. ¿Y no lo es acaso esta empresa? Depende del punto de vista. El planteamiento de Santángel supera lo estrictamente económico, puesto que propone una determinada alternativa política. Un acercamiento a las tendencias de Europa tropezaría con la oposición de nuestra aristocracia, pero... Problemas, solo problemas. Pero tal vez haya llegado el momento de poner coto a las desmedidas pretensiones de los nobles. Su ambición limita el poder de la corona y no favorece el desarrollo. Estoy esperando. España ha esperado casi 8 siglos para obtener su unidad. Yo no dispongo de tanto tiempo. Creo, señor navegante, que el asunto está resuelto por lo que respecta a vuestros intereses. Vuestro problema son 6.000 ducados. Pues bien, ahí los tenéis. Lo demás es nuestro problema. Ahora tengo otros asuntos igualmente importantes y de mucha mayor urgencia. Cientos de miles de hombres. Tantos dependen de vos. Palabra que ni yo mismo lo sabía. Pero parece ser que es así. ¿Y qué me vais a traer, vos y esas gentes? Un mundo nuevo, majestad. Vibrante, joven y lleno de esperanza. Retiraos. Magnánima señora. ¡Fuera! ¿Queréis aplastarme? ¿Quién os manda a meter todo un mundo en mi gabinete? ¿No ves que es demasiado estrecho? Ni siquiera toda España es lo suficientemente grande para soportar esa espantosa carga. Oh, mi España. ¿Cuánto la amo? ¿La amáis? ¿No soy acaso su reina? Es monstruoso lo que osáis proponerme. La responsabilidad es mía, ¿no es cierto? ¡Mía! Sí, es vuestra responsabilidad. Y lo decís así, como si tal cosa. ¿Nos basta con haber descubierto otra España, al occidente, al otro lado del mundo? No, no os basta con eso. Queréis descubrir otra España en España, al otro lado de una muralla invisible. Una España que nosotros podíamos haber visto siempre solo con haber querido verla. Pero que está muy claro que no hemos querido ver. No es una cuestión de geografía ni tampoco de finanzas. Es cuestión de una nueva era. Don Ronco lo expuso perfectamente. Y el propio Varón no lo niega. Pero ¿cómo suena la palabra España en una nueva era? Bien, si se trata de una nueva España. No. Solo si esa nueva España es una buena España. Os juro que será una España bendita. Astucia en vez de rebelión. Trabajo en vez de valor. Dinero en vez de orgullo. ¿Creéis que compensa?
Tal vez no sirva ni lo uno ni lo otro. Y entonces, ¿por qué cambiar? Pero No digas nada. He aceptado las costumbres a causa de los nobles. He admitido la Inquisición por los cardenales. He expulsado a los judíos por los banqueros y a los moros por los terratenientes. En mi corte se quebrantan los caracteres como las chinches. Dios lo sabe, es lamentable. Pero ¿quién me asegura que sea esto más lamentable? Anochece ya, alcanzadme esa vela. ¿Cómo lo habéis hecho? Decidme, ¿cómo habéis hecho lo que acabáis de hacer? tomé la vela y la puse aquí. Ya. Tomasteis la vela y la pusisteis. Mirad, no se puede ni siquiera cambiar una vela de sitio. Mostrar un concepto determinado. Yo soy la reina de España. Majestad, todos entramos con zapatos viejos en una nueva era. He de saber eso. Decidlo honradamente y con el corazón en la mano. ¿Es vuestra España mejor que la mía? Sí, lo es, Majestad. Sin duda. Sin duda alguna. Es bastante. Tenéis nuestra licencia para partir hacia las Indias. Don Cristóbal.
Canción del explotador explotado. España ensancha la tierra con un nuevo continente y lleva a sus habitantes la cultura de Occidente. Les enseña a ser cristianos y a obedecer a sus reyes, a trabajar en las minas y a uncirse junto a los bueyes. Por la fuerza y el terror a los nativos contrata, gozando por estos pagos de mano de obra barata. Y cuando el hambre, el trabajo y los tratos inhumanos exterminan a los indios, echa de menos sus manos. Y el nuevo negocio empieza de vender seres humanos y se pueblan las colonias con esclavos africanos. Y así a costa del sudor y sangre de tanta gente, los tesoros de la tierra se mudan de continente. Instalados en Sevilla los reciben los banqueros, llegados de toda Europa al olor de los dineros. Y España sí se limita solamente a ver pasar las riquezas obtenidas al otro lado del mar. Pues aunque explota a los indios, es a su vez explotada, y el capital extranjero es el que saca tajada. España ensancha la tierra con un nuevo continente y lleva a sus habitantes la cultura de Occidente. Mi caballo no puede pasar de aquí. No puedo exigírselo. No tiene alma y no comprende lo que es el oro. El animal blanco aún me persigue. ¿Pero qué es esto? De repente se ha vuelto más pequeño. Quédate quieto, nariz de oro. Déjame que te vea de frente. Por los buenos espíritus. Ha dejado atrás su mitad inferior. ¡Demonio! ¿Es cierto estos endiablados salvajes? Oro en la nariz. ¡Oro hasta en los mocos! Jamás vi un animal tan gigantesco. Cuando llegó tenía 4 patas y pelos en la cara. Sin embargo, no es una cabra. ¿Cómo se asusta de mí el muy bribón? Seguro que me toma por un dios. A ver si se deja dar de comer. Chuc, chuc, chuc. ¡Quiere hacerme una ofrenda! ¡Ah, Martín Alonso! ¿Quién te hubiera dicho que un día alguien con oro hasta en las narices se arrodillaría ante ti?
Chuc, chuc. Ñam, ñam. ¿Quién pensará que soy? ¿Martín Alonso Sol o Huracán Pinzón? Tengo que mostrar satisfacción y condescendencia. La mitad de arriba se vuelve dócil. Viendo esta bondadosa estupidez, casi estoy por creer que soy aquello por lo que me toma. Hermoso animal. ¿Y en verdad? ¿No represento yo acaso una especie de dios para estos miserables paganos? Siento vértigo. Yo un dios. Pero esas narices, toda mi voluptuosidad me impulsa hacia esas narices. Ofréndame. Dame el oro. ¿Qué adorne? ¡Oro! ¡Oro! ¡Vaya bestia chiflada! ¡Ah, bestia! ¡Te sublevas, eh! ¡Yo te enseñaré yo a golpear a un dios! ¡Estamos en la meta, amigos míos! ¡Las Indias! ¡Dulce hija de la matemática! Ved, padre, por eso decimos nosotros que la libertad reside en la ciencia. De qué gran libertad he gozado al ver el oriente allí donde el sol se pone. Y ahora, he aquí las Indias. ¿No colma esto todos nuestros deseos? Caldeada por el sol resplandeciente, acariciada por el bálsamo de la brisa marina, engendrando toda suerte de fructíferos árboles. He aquí este magnífico frutal. ¡Un albergue borde! Al menos podría ser un árbol de canela. Plantad vuestra cruz en este sitio, padre. Es propio de un hombre razonable atar arrastrándola por ahí de cualquier manera. Dadme todos las manos. ¡Estamos en la meta! ¡Las Indias! ¡Las Indias! ¡Las Indias y los indios, almirante! ¡Retroceded! ¡Comportaos con discreción! Necesito mantener la paz con estos indios mientras sea posible. Es verdad que estas gentes han llegado en canoas 10 veces más largas y 20 veces más altas que las nuestras. Pero estas gentes no son 10 o 20 veces mayores que nosotros. Aquel que supongo su cacique me hace gestos amistosos. Vamos a acercarnos a ellos y a saludar. ¡Alto! ¡No os acerquéis a ellos! Este cue está herido. ¡No os acerquéis a esos medios animales! Son seres humanos, no animales, ni medios, ni enteros. En verdad, parecen hombres de otra clase. ¿Hombres de otra clase, Cayacoa? Eso también es peligroso. Uno de ellos me desgarró las narices con ambas manos. Y yo lo derribé de un golpe. ¿Acaso lo hizo deliberadamente? Tal vez tropezó y al caerse agarró de tu nariz. Créeme, Cayacoa. Una observación que hice reafirma mi suposición. Esta gente parece tener una cierta facilidad para caerse. Cuando abandonaron sus canoas y pisaron tierra, tropezaron unos con otros cayendo todos al suelo de rodillas. ¿Podría haber algún otro motivo para rasgarle a alguien la nariz? Motivo ninguno, pero... Quedarás como un necio tecue si por tan niñas apariencias conjeturas una mala opinión sobre ellos. Te escucho, Cayacoa. Tú eres sabio y tus palabras son sabias. Pero yo sigo temiéndoles. Si os acercáis a ellos, quiero ir con vosotros. Pero yo os aconsejo que no lo hagáis. ¿Qué pensáis todos? Tú tienes la razón, Cayacoa. Sed bienvenidos a Huananí. Bienvenidos y amados. Un pueblo estúpido. No puedo entenderlo. Tampoco ellos os entienden a vos. ¿A mí? Entonces es que son completamente imbéciles. Todos los hombres son iguales, incluso aquellos que hablan distintas lenguas. ¿Iguales, señor? Yo ya me he habituado un poco a vuestra forma de hablar, pero no digáis tales cosas en presencia de mis soldados. Y ahora decidme, ¿pretendéis sostener que esos sujetos miserables e inútiles, que incluso echan humo por la boca, son personas como nosotros? Todos los hombres son iguales. Ved,
muestran una simpática hospitalidad. Esa pacífica sonrisa en sus rostros, esa primitiva rusticidad que los excluye de casi todos los vicios. Es preciso que los estiméis. Entregadles los regalos. ¡Gorro! Estos hombres salvajes viven ya desde hace 6000 años como miserables en la más remota oscuridad de esos trópicos. El Espíritu Santo no obra aún apenas sobre ellos. Su alma está corrompida por la ignorancia, como los excrementos del papagayo. Poseen un cierto encanto y una amabilidad natural, y están, sin embargo, más lejos de la virtud que el más miserable de entre los españoles. Ahora nos miran como a sus salvadores. Nosotros les traemos la fe verdadera, educación y nobleza de espíritu. Poseen todo lo que integra al hombre. Hablemosles. Yo soy vuestro señor. ¿Oís? ¡Señor! ¡Señor! Voy a mostrarles frente y brazos como señal de poder y dominio. El cuerpo es tan solo la envoltura movible del alma. El espíritu habla por medio de él, de manera que cualquiera puede entenderlo. Señala su frente. Quizá le duele la cabeza. Vamos a manifestarles nuestra compasión y amistad. ¡Amistad! ¡Amistad! ¡Me han comprendido! ¡Me ofrecen su oro! Amistad es en su lengua la palabra para decir oro. ¡Oro! Debéis decir oro. ¡Oro no! ¿De quién son estas tierras? Quiero decir, ¿a quién pertenece este territorio? ¿Quién es vuestro conde o vuestro más grande propietario? Pregunta que quiénes vivimos aquí. Todos nosotros, todos. Os digo que son embusteros por naturaleza. Está claro que esta tierra no puede pertenecer a todos por igual. Voy a recurrir a una palabra que todas las lenguas pronuncian. ¿Conocéis a Dios? Ha llegado el momento de que les leáis este escrito que nos fue entregado por sus reales majestades. ¿Un escrito? Es preciso que os acreditéis. Está bien, ¿no? Requisición. Carta que ha de ser llevada a los oídos de los habitantes del territorio de las Indias sobre el recaudo y reconquista de estos dominios. ¿Habéis oído lo que acabo de leer, padre? He dicho reconquista. Sí, por cierto. Recaudo y reconquista de estos dominios por la corona española. Dios que está en los cielos creó en un solo día las aguas, la tierra y los reinos de Aragón y Castilla. Esto fue en el tercer día después del principio. Al sexto día creó a los hombres. Mas para librar a los hombres del dominio de Satanás bajo el que habían caído, envió Dios al Hijo de la vida. Hubo 12 fuertes vasallos con los que reinó sobre la tierra, y al más grande entre sus vasallos, Simón Pedro, le entregó su poder, y lo entregó a sus sucesores. Así pues, sois vosotros súbditos del Papa, quien ha venido siendo vuestro generoso y justo soberano. El Padre Eterno, entre tanto, invistió a nuestras católicas majestades y les donó las islas y continentes del océano. Y así han venido vuestros amantísimos reyes a llegar en esta hora a vuestros campos
para mostrarse a vosotros y recaudar de vosotros estas tierras con sus fosos, torres y castillos, y en especial sus tesoros, conchas y perlas. Doblad vuestras rodillas ante Cristóbal Colón, quien en nombre nuestro, o sea, en el nombre del Papa Alejandro Borgia, o sea, en el de Pedro, o sea, en el de Cristo, o sea, en el del Santo Dios Todopoderoso, vuelve a tomar dominio sobre estas tierras y rendidle homenaje como a vuestro magnánimo Señor. Si así lo hacéis, habréis actuado bien. Si no hacéis tal, caeré sobre vuestras tierras, os atacaré y seréis reducidos a esclavos. Vuestra muy clemente Isabel. Miserable España, ¿hasta dónde te arrastro conmigo? ¡Cuidado, señor su rey! Yo te doy las gracias, oh jefe extranjero, por los ricos presentes y por el bello y largo discurso. Yo me llamo Callacoa. Callacoa. Se llama Callacoa. Colón. Colón. No, vos no sois Colón. Yo lo soy. Callacoa. Colón. Callacoa. En este momento en que se abrazan dos mundos, las Indias llenas de inocencia y Europa que las contempla majestuosa, me viene a la memoria Martín Alonso Pinzón. Martín Alonso se ha adelantado cabalgando en busca del tesoro del Gran Khan. Yo quisiera que estuviera presente en este momento. No debemos en último término nuestra suerte a su valentía y capacidad. Es mi amigo y una fuente de benevolencia para todos aquellos que gozan de su amistad. Por suerte aquí lo tenemos ante nosotros. Y en verdad que este día es como el oro, luminoso, vibrante, fructífero. ¿Quién es Martín Alonso? Está herido. ¿Qué clase de país es este que nos depara tales desgracias? ¿Quién nos puso en ese estado, Martín Alonso? ¿Quién, almirante? Ese taimado salvaje. El pérfido me derribó por la espalda de un porrazo. Estos indios son traidores y crueles. Esa es mi opinión. De Cue, ¿reconoces a tu animal, el devorador de narices? Sí, Callacoa, huyamos. Te falta la razón, Tecue. ¡Callacoa! ¡Atrás, canalla! ¡Ferma de nuestra vida! ¡Ya Viarizo! ¡Callacoa, hermano blanco! Estamos dispuestos a daros una compensación. ¿Y aún no reveláis, perros? ¡No! Oh, amistad poco duradera. Soltad a ese hombre, ¿qué queréis hacer? ¡Me atacó, creedme! ¡Yo no soy culpable! ¿Fuiste tú quien derribó a mi piloto de un golpe? Yo solo defendí mi vida. ¿Cómo sabía que no me iba a devorar? Ya está bien, almirante. ¿Cuánto tiempo vamos a estar escuchando lo mismo? Estoy esperando. ¿A qué, Martín Alonso? ¿Qué es lo que esperáis? Vuestra sentencia. Sois aquí el virrey. Es función vuestra juzgarlo según el Código de Guerra. Ningún alcalde en España se dejaría calentar las orejas de ese modo. Pero no las entendemos, Martín Alonso. No podemos juzgarle puesto que no podemos interrogarle. Si lo que precisáis es claridad, ¿por qué no utilizáis un intérprete? ¿Por qué no me usáis a mí como tal? A vos, Pinzón, ¿no resultaría muy singular? Vos, el acusador. Al fin y al cabo, los indios no nos entienden. ¿Y cómo podríais entenderles vos? Tengo experiencia en las islas africanas, almirante. Sé lo que ese tico tiene en la cabeza. Voy a preguntarle y os diré lo que responde. La
Habrá que probar. ¿Me reconoces, cerdo? Créeme, yo fui hospitalario con él. Hasta le di de comer. Testimonia que simuló ser pacífico para ganarse mi confianza. Yo estaba lleno de temor al hacerlo. Cuando llegó, tenía 4 patas. 4 patas y 2 brazos. Testimonia que usó una estratagema para distraerme. Y luego se partió en 2 animales. Testimonia que trató de separar mi alma de mi cuerpo. Y entonces me arrancó el oro de la nariz. El acusado reitera que incluso me había enseñado la mano. Vamos. Adelante. Adelante. Entonces yo lo derribé de un golpe así. ¿Tú a él así? Sí, sí. Al fin me habéis comprendido. Está confeso. Absolutamente claro. Ya os había relatado yo los hechos, almirante. Pero solo lo creéis cuando este salvaje lo confirma. Ahora, señor, castigadlo, colgadlo. En verdad, su acción ha sido baja. Habéis de ser vengado, Martín Alonso. Así están las cosas. Nosotros, los que hemos llegado hasta estas tierras, somos solo unos pocos. Y en consecuencia, cada uno de nosotros resulta muy valioso. Nuestro reducido número ha de verse compensado con el prioritario valor de cada uno. Y en consecuencia, ni el menor rasguño debe quedar impune. No es preciso que os justifiquéis, almirante. Así pues, yo condeno a este indio por causa de su grave violencia y en virtud de la jurisdicción otorgada a mí por la corona española a morir en la horca. Ábrase un protocolo y señálese este caso con el número 1. ¿Puedo irme ahora? Quitadle de una vez a ese hombre ese gorro ridículo. Almirante. ¿Qué pasa ahora? Este pícaro no lleva oro en la nariz. Bueno, ¿no lleva y qué? ¿No nos comprendéis, almirante? ¡Alguien se lo ha arrancado! ¡Él! ¿Creéis que estoy ciego? Arrancado, decís. Bien, arrancado. ¿Qué importa eso? ¡Cumplid mis órdenes! Pero no en este lugar. Hacedlo en cualquier parte del bosque y anunciadme la ejecución con unos disparos. A sus órdenes, almirante. Martín Alonso, dejadme ver vuestra herida. No es grave, almirante. No tiene peligro. El alma no ha llegado a ser dañada como Dios sabe de qué manera suele ocurrir en casos semejantes. Os atacó por detrás. ¿No es eso lo que dijisteis? Eso dije. Efectivamente, os acertó en el cráneo. Pero por delante, ¿cómo explicáis eso? Pudiera ser que me golpeara ya mientras le preguntaba por el oro. Y también pudiera ser que aún lo llevarais en la mano. ¡Mostradlo! Me habéis atacado por una migaja de oro. ¿Y no me prometisteis vos montañas de oro? Oro como escombros, oro como guijarros en los caminos. ¿No lo hicisteis acaso? Habríais continuado navegando de otro modo. ¿No manifestasteis vos durante el motín que las Indias eran imposibles de alcanzar? Bien, las Indias no eran alcanzables, pero el oro sí lo era. ¿Por qué, pues, me ofendéis al verlo en mis manos? Ese oro ha sido arrancado por la violencia. ¿Me acusáis de violencia?
¿No veis cómo me desangro por la herida que me hizo ese salvaje? Ayudadme, padre. No puedo tenerme en pie. ¿Para qué invertí yo una suma descabellada en esta empresa? ¿Pretendéis que regrese a palos con las manos vacías? Pretendía regresar con las manos limpias. La sangre no siempre mancha. España misma ha sido reconquistada con sangre. Los caminos del Señor son insondables. Además, ¿qué importancia puede tener un indio después de todo? ¿Un indio decís? Bien, ya lo he mandado colgar. Lo hecho está. Desgraciadamente no podía colgaros a vos, Martín Alonso. Me resulta imposible a mí, en tanto que Cristóbal Colón, mantener la paz y amistad con los habitantes de este nuevo mundo. Pero lo que me lo impide no es ese enojoso asunto entre vos y ese nariz de oro. Es lo siguiente. El oro no se encuentra aquí en la abundancia que yo lo tenía por posible. Por tanto, tendremos que satisfacer las necesidades de la corona, con quien yo he hecho un trato, por medios más comunes. Para ello necesitamos de los indios. Necesitamos de ellos para la construcción de los caminos, para el transporte de las mercancías, para el trabajo en las minas y en las plantaciones. Necesitamos de ellos para poder alimentarnos. Me doy perfecta cuenta de que no han de hacer nada de todo eso espontánea y dócilmente, porque, aunque no son violentos, son demasiado pobres para podernos dar cualquier cosa, sea trabajo o mercancías. No está, pues, en nuestras manos llevarnos amistosamente con ellos. Dios conserve vuestro cerebro en ese estado. Habláis como un profeta, como un iluminado. ¿Qué digo? Como un banquero. ¿Le escucháis, padre? Lo escucho. Y pienso que estos indios podrían ser cristianos. ¿Me contradecís? Muy al contrario. Apoyo vuestros razonamientos. Levantaos, padre. Hablad. Decía que estos indios podrían ser cristianos, pero convertirlos es someterlos. Es un hecho que en ocasiones la gracia depende de circunstancias humanas. Los indios no poseen esa gracia, como todos aquellos cuyos padres son herejes o infieles. La gracia se mueve con mayor agrado sobre el camino real del poder que sobre la jungla de la libertad. En ocasiones, yo medito sobre el alma y su especial condición. Su impulso hacia el divino creador es en ella menos fuerte que otras carnales inclinaciones. A estas pertenecen el dolor y el amor. Con frecuencia, actúa el alma piadosamente por razones mundanas y a veces nosotros tenemos que ayudarle con acciones impías. Convertir a los indios es someterlos. Estar presente aquí es ser cruel. Venid a nuestro lado, Colón. Cada cual sirve a esta señal a su manera. El sabio, el fuerte o el piadoso. Aquí está mi mano, almirante. Y la bendición del cielo. ¡Señor! ¡Señor! Ni una palabra más, hombre. La ejecución se ha cumplido. Los indios se han rebelado. Estamos metidos en la lucha y reclamamos vuestras órdenes. ¿Reclamáis mis órdenes? ¿Pero qué impertinencia? ¿Quién ordena, pues, en estas tierras? ¿Vos o yo? Vos, señor. En definitiva, yo no podía dejarlas sin descubrir.
España ensancha la tierra con un nuevo continente y lleva a sus habitantes la cultura de Occidente. El camino que anda España lo siguen los portugueses y lo andará luego Holanda, Inglaterra y los franceses. Y así a fuerza de visitas, un continente salvaje cambia de vida y cultura, cambia de dueño y de traje. Y aquella tierra sin nombre a quien Vespuccio bautiza, hoy hace honor a sus padres y a su vez colonializa. La, la,